no lo veo, no lo creo, hablaremos de el pastafarismo. ¿Qué es el pastafarismo? Bueno, el pastafarismo es una religión en forma de parodia y que en algunos países está implantada como una religión más. Surge a raíz de una protesta social en Estados Unidos. Esta protesta consistía en estar en contra de la enseñanza de la teoría del diseño inteligente en las escuelas públicas. Esta teoría del diseño inteligente dice que el origen del universo, la vida y el hombre son los resultados de acciones racionales emprendidas por uno o más agentes inteligentes, es decir, deidades. Los creadores del pastafarismo no les gustaba esa idea de creación, sino que optaban más por una base científica, y por eso crearon una religión paródica en forma de protesta, como ya dijimos. El creador de esta religión se llama Bobby Henderson, físico estadounidense del estado de Kansas, quien gracias a este tipo de protesta logró revocar la teoría del diseño inteligente en 2006 en este lugar. ¿Pero cómo lo logró? Pues este hombre envió una carta abierta al Consejo de Educación de Kansas, en la que, parodiando el concepto de diseño inteligente, expresaba su fe en una deidad creadora sobrenatural, semejante a una enorme bola de espagueti con albóndigas voladora. Por esto, les pedía que la teoría del diseño inteligente defendida por el pastafarismo fuera también enseñada en las clases de ciencias. Por supuesto, era imposible que aceptasen aquello. Esta parodia religiosa alcanzó mucha popularidad gracias a su difusión por los medios de comunicación. Grupos de ateos y agnósticos, denominados por los pastafarianos spag de espagueti, gnósticos, espagnósticos, consideran el argumento del monstruo del espagueti volador como una versión adaptada de la teoría del unicornio rosa invisible. Esta teoría consiste en que si se inventara un dios alternativo imposible de comprobar, por tanto irrefutable, por más ridículo que fuese, la gente terminaría aceptándolo si estuviera escrito en libros antiguos o si se enseñara en misa los domingos. Ahora vamos a explicar el mito de creación pastafariano. Según el Evangelio pastafariano, este relata que la creación del universo se debe al monstruo de espagueti volador, cuyo nombre es Monesbol, que es invisible e indetectable. El primer día, Monesbol, o el monstruo de espagueti volador, separó las aguas de los cielos. El segundo día, como no podía caminar sobre el agua por mucho tiempo y se había cansado de volar, creó la tierra, completándola con un volcán de cerveza. Satisfecho, el monstruo de espagueti se dio un capricho con la cerveza del volcán y se levantó resacoso. Entre la noche de borrachera que pasó y la resaca que tenía al mediodía, Monesbol creó los mares y la tierra por segunda vez, porque se le había olvidado el día anterior y con la borrachera explicaría los errores de la creación. Después creó el cielo y a un enano, al que llamó hombre. El hombre y su igualmente enana mujer vivieron felices en el huerto de los olivos del paraíso por algún tiempo, hasta que el monstruo espagueti volador causó una inundación global en un accidente de cocina. Esta creación, según el Evangelio, ocurrió hace solo 5.000 años, lo cual sería hasta gracioso para los científicos, pero todas las pruebas que contradicen esto fueron puestas adrede por el monstruo de espagueti volador para poner a prueba la fe de los pastafari. Este Evangelio también dice que cuando Mosei, el capitán pirata, estaba en la cima del monte Salsa, si os fijáis es claramente una parodia al Moisés bíblico, recibió consejo de Monesbol en forma de 10 tablas de piedra. Estas fueron llamadas los realmente preferiría que no, haciendo referencia a los 10 mandamientos. Aunque originalmente había 10 realmente preferiría que no, 2 se cayeron mientras Mosei bajaba la montaña, lo que explica al menos en parte los laxos estándares morales de los pastafaris. Los 8 realmente preferiría que no, o mandamientos para que nos entendamos, del pastafarismo serían los siguientes. 1. Realmente preferiría que no actuaras como un imbécil santurrón que se cree mejor que los demás cuando describas mi tallarinesca santidad. Si alguien no cree en mí, no pasa nada. En serio, no soy tan vanidoso. Además, esto no es sobre ellos, así que no me cambies de tema. 2. Realmente preferiría que no usases mi existencia como un medio para oprimir, subyugar, castigar, eviscerar o, ya sabes, ser malo con los demás. Yo no requiero sacrificios y la pureza es para el agua potable, no para la gente. 3.
Realmente preferiría que no juzgases a las personas por su aspecto, o su forma de vestir o de hablar. O mira, solo sé bueno, ¿vale? Y que te entre en la cabeza, mujer igual a persona, hombre igual a persona, lo mismo igual a lo mismo. Ninguno es mejor que el otro, a menos que hablemos de moda, claro. Lo siento, pero eso se lo dejé a las mujeres y a algunos tipos que conocen la diferencia entre el aguamarina y el fucsia. 4. Realmente preferiría que no te satisficieras con conductas que te ofendan a ti mismo o a tu compañero amoroso mentalmente maduro y con edad legal para tomar sus propias decisiones. Respecto a cualquier otro que quiera objetar algo, creo que la expresión es jódete, a menos que lo encuentren ofensivo, en cuyo caso pueden apagar el televisor y salir a dar un paseo, para variar. 5. Realmente preferiría que no desafiaras las ideas fanáticas, misóginas y de odio de otros con el estómago vacío. Come, luego ve tras los malditos. 6. Realmente preferiría que no construyeras iglesias, templos, mezquitas, santuarios multimillonarios a mi tallarinesca santidad, cuando el dinero podría ser mejor gastado en... Tú eliges. A. Terminar con la pobreza. B. Curar enfermedades. O C. Vivir en paz, amar con pasión y bajar el precio de la televisión por cable. Puedo ser un ser omnipresente de carbohidratos complejos, pero disfruto de las cosas sencillas de la vida. Debo saberlo, que para eso yo soy el creador. 7. Realmente preferiría que no fueras por ahí contándole a la gente que hablo contigo. No eres tan interesante, madura ya. ¿Vale? Te dije que amaras a tu prójimo. ¿No entiendes las indirectas? 8. Realmente preferiría que no le hicieses a los otros lo que no te gustaría que te hiciesen a ti. Si te van las cosas que usan mucho cuero, lubricante, Las Vegas, bueno, a ver, si la otra persona también le gusta, entonces disfrutadlo. Sacaos fotos y por el amor de Mike, usad un preservativo. En serio, es un pedazo de goma. Si no hubiera querido que lo disfrutarais al crearlo, habría añadido púas o algo. Hasta aquí los 8 realmente os diría que no. Ahora quizás os estoy preguntando, ¿y por qué la gente en esta religión viste de pirata? Como bien dijimos, Mosey, el profeta del pastafarismo, era un pirata, y por ello, los primeros profetas del monstruo del espagueti volador fueron piratas, que según esta religión son gente bondadosa que recorría el mundo repartiendo caramelos a los niños. De hecho, defienden que el calentamiento global es culpa de la ausencia de piratas en los mares desde el siglo XIX. De hecho, los viernes, lo cual es el día de la santidad, en este caso no son los domingos, los creyentes deben ir vestidos de piratas. Además, en lugar del tradicional amén, sus oraciones terminan con la palabra ramen, en referencia a la sopa de fideos china. Además, otro de los símbolos del pastafarismo es una cruz con un tenedor en medio, o llevar un colador de pasta en la cabeza. Como curiosidad decir que a pesar de que se trata de una parodia que protesta contra los derechos y creencias de muchas religiones aceptadas socialmente, el triunfo del pastafarismo parece inevitable. El reconocimiento legal en Estados Unidos de poder llevar un colador en la cabeza, incluso en la foto del DNI, es tan solo una de las pruebas del poder del monstruo del espagueti volador. Además, otros países como Holanda también reconoce esta creencia, y Nueva Zelanda también ha legalizado sus bodas en cuanto a esta religión. ¿Y a vosotros qué os parece? ¿Os haríais pastafarianos? Si te ha resultado interesante, por favor, dale a like. Y suscríbete.